Muy buenas tardes. En otro jueves hoy, otra charla del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA. Hoy, como siempre, este año con el sostén técnico de Agustín Sartorio. Damos la bienvenida a todos los participantes de esa sala y luego a los que no han venido le vamos a enviar el YouTube y avisamos, como siempre, que subimos la charla a nuestro canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana. Hoy nos visita Carlos Alejandro Sebey, abogado, que fue concejal por Pergamino. Es un hombre que se ha dedicado muchísimo al tema educativo. Fue consejero general de Educación en la provincia de Buenos Aires, que es un cargo de buen nivel y que exige un conocimiento palmario del tema. Ha sido asesor en temas de educación en varias comisiones y ha escrito sobre el tema. Hoy nos va a charlar sobre la educación. El pasado no vuelve y el futuro, ¿cómo será? Esto de los temas principales que están planteados desde nuestra Constitución. Así que, Carlos, te escuchamos muy atentamente y el auditorio es tuyo. Primero, agradecer la invitación del observatorio. Segundo, corregir un dato. Yo, cualquier cosa menos de Pergamino, porque soy de San Nicolás. Y el viejo enfrentamiento de los pueblos del norte de la provincia se ha transmitido generacionalmente, pese a que algunos parientes en Pergamino tengo. Pero de cualquier manera, más allá de eso, he elegido este título un tanto provocativo porque me parece que es necesario no ilusionarse con lo que pueda pasar el 10 de diciembre, porque las condiciones en que va a quedar la legislatura provincial de cada una de las jurisdicciones y la nacional va a ser un condicionante muy fuerte a la hora de recuperar terreno para algunos de los aspectos que seguramente nos preocupan a todos. Así que sin más, y con la ayuda de Agustín, voy a proceder a compartir pantalla. Tengo 19 diapositivas para compartir con ustedes y después la mecánica, creo que es, Juan Carlos, si no me equivoco, es hacer las preguntas en el chat y contestarlas al final. Estoy a disposición para esa instancia. Educación, el pasado no vuelve y el futuro, ¿cómo será? Las preguntas que la política educativa me genera. ¿Están viendo las transparencias del Power? Perdón, pero todavía no compartiste de pantalla. Ahí va. Agustín, ¿se ve? Sí, se ve. Bien, perfecto. En realidad hay un programa de televisión para introducir un chascarrillo. Hay un programa de televisión semanal en el viejo canal de Romay que hace un refrito de algunas declaraciones públicas y hay un señor que se pregunta públicamente frente a la cámara, dice que tiene la sentadera, usando otra palabra, la sentadera llena de preguntas. Y la verdad yo tengo un sinnúmero de preguntas que me gustaría contestar a partir de no puedo pasar. ¿De qué hablamos cuando decimos educación? Suele confundirse entre socialización y educación. La primera es para algunos responsabilidad de la familia, lo que genera el interrogante. ¿Qué tipo de familia? La segunda es desde los tiempos de la Revolución Francesa
una cuestión de políticas públicas. Los linderos de estas consideraciones, de aquí en adelante nos referiremos exclusivamente al concepto de educación como manifestación de una política pública encarada por el Estado nacional, provincial y en algunos casos a nivel municipal. ¿Desde qué punto de referencia me formulo las preguntas? Desde el concepto de la movilidad social ascendente. Perdón. Es la transparencia. ¿Qué es la movilidad social ascendente? Según un viejo diccionario de sociología reimpreso por el Fondo de Cultura Económica allá por 1974, es el movimiento de personas de un grupo social a otro. Los cambios en estatus social se denominan verticales. Verticales hacia arriba o hacia abajo, agrego yo. La movilidad social ascendente sería la que va hacia arriba, es la que permitió escribir Mi hijo el doctor y hacer la película Made in Lanús, que de alguna manera reflejan esa idea de la movilidad social ascendente. Hay tres expresiones legislativas de la movilidad social ascendente que me parece que son cruciales. La ley 1420 conforma el trípode legal que el proto-radicalismo construyó para todos los tiempos, junto con la ley de matrimonio civil nacional y el sufragio universal masculino de la ley Sáenz Peña, dieron forma e hicieron operativa de la democracia republicana que los padres fundadores plasmaron en la Constitución de 1853. Ese trípode sienta las bases y legaliza la movilidad social ascendente, expresión de la fraternidad que viene como legado con la libertad y la igualdad desde la Revolución Francesa. Uno podría desarrollar muchos aspectos de la ley 1420, inclusive de su génesis, pero no hay tiempo para dedicarnos a eso. Hay un debate que ha transitado todo el tiempo último de la Argentina, y la pregunta es, ¿igualdad de posibilidades es lo mismo que igualdad de oportunidades? Las convencionales nacionales del Movimiento Renovación y Cambio de la Provincia de Buenos Aires en la Honorable Convención Nacional del Radicalismo de 1972 afirmaron: el sistema educativo es repetidor de la desigualdad de origen. Me atrevo a afirmar que esa situación se ha agudizado en particular desde el Onganiato. La ausencia de movilidad social ascendente desde por lo menos los 70 ha impedido que haya igualdad de posibilidades, con lo que la igualdad de oportunidades se ha tornado insuficiente. Es decir, las desigualdades de origen se han profundizado. La igualdad de posibilidades busca asegurar los derechos humanos básicos a través de políticas públicas. La igualdad de oportunidades queda librada a los avatares de la ausencia o presencia de movilidad social ascendente, o como prefieren decir otros, del derrame que nunca llega. La fragmentación de los circuitos educativos da cuenta de esas pérdidas de movilidad social ascendente. Cuando se habla de fragmentación de los circuitos educativos, está refiriéndose a esta idea central de que dime a la escuela primaria a la que vas y te diré la escuela secundaria que te toca y te diré cuál es tu destino en la vida. Es decir, no todos llegan a la universidad. Y creo que desde ese punto de vista, la igualdad de posibilidades, lo que permitió en conjunto con la idea de la movilidad social ascendente, es precisamente que muchos de nosotros fuimos el mi hijo el doctor de la familia, por lo menos es mi caso personal. El sistema educativo nacional hoy, la transferencia de las escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales, y la acaba de dar cuenta que la pandemia cayó sobre escuelas provinciales públicas y privadas. Las pocas nacionales que subsisten son las instituciones de nivel secundario y algunos pocos primarios que dependen de las universidades nacionales. El Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas, y esto es un tema importante. ¿Hay un sistema educativo nacional? No hay, en mi opinión,
No hay sistema educativo nacional en sentido estricto. Hay tantos sistemas educativos provinciales como jurisdicciones, CABA y las provincias. Todas ellas son autónomas. Ergo, las resoluciones o la legislación nacional que se pueda poner en vigencia solo en acto si, si las jurisdicciones la ejecutan como políticas públicas jurisdiccionales. La pregunta es inevitable que el cuadro de situación me genera y que las comparto con ustedes. ¿Hay una estructura del sistema educativo nacional? No hay. Tengo una repetición de transparencias. Los salarios. Hay un salario nacional docente. La dispar fijación salarial de docentes y auxiliares es la regla. La llamada paritaria nacional salarial docente es un mero indicador. Inclusive hay jurisdicciones provinciales que están por encima de lo que la salarial nacional acuerda y hay jurisdicciones provinciales que están por debajo. O sea que la fijación de los salarios docentes y de los auxiliares, cuando me refiero a auxiliar, me refiero al personal que acompaña el sistema educativo en las tareas de limpieza o en su caso, si el comedor escolar funciona dentro del establecimiento educativo como cocineros o auxiliares de cocina. El otro tema importante, los diseños curriculares y los regímenes de promoción son nacionales, no cada jurisdicción lo establece. En realidad, este es una consecuencia de no querida o planificada, cada uno interpretará lo que quiera, de la Ley Federal de Educación. A poco andar de la Ley Federal de Educación, la circulación de los alumnos por la migración interna que caracteriza a la Argentina, se encontró con que las provincias no reconocían las certificaciones de otras jurisdicciones provinciales. A mí me tocó el tiempo de gestión en esos años y la verdad generó mucho problemas. Por ejemplo, un pibe de cuarto grado de una jurisdicción del norte de la Argentina no necesariamente era reconocido su certificación de saberes como de cuarto grado cuando venía a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Ese escenario se mantendrá con el cambio de gobierno, gane quien gane las elecciones nacionales y provinciales. Los acuerdos, ¿cuál es el escenario? Los acuerdos que se puedan lograr en el seno del Consejo Federal de Educación no son de aplicación automática en cada una de ellas. Es decir, yo puedo acordar en una reunión de ministros con el ministro nacional un determinado contenido de diseño curricular, pero cada jurisdicción provincial debe validarlo con lo que significa validarlo por resolución ministerial, validarlo por decreto o no, directamente no hacer nada. La pregunta que el futuro nos formula, ¿tenemos un problema presupuestario o tenemos este problema más el uso de los fondos destinados a las políticas educativas sin control a las jurisdicciones educativas? Los órganos de auditoría de cada una de las provincias están a la altura de los tiempos. ¿Es posible atar el giro de los fondos coparticipables a mecanismos de control más estrictos? Me parece que este es un tema que no es menor. Los cambios tecnológicos, sin ninguna duda cabe que el impacto de las nuevas tecnologías ha impactado sobre los diseños curriculares. ¿Cómo asegurar el paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto en el marco de estos cambios? ¿Es suficiente con apelar a la llamada neurociencia para intentar resolver los problemas de aprendizaje y de aprendizaje? La H en el primero significa aprender, de agarrar el conocimiento, de incorporarlo. En tanto que lo otro se confunde, suele interpretarse como simplemente el aprendizaje memorístico o la repetición de contenidos. ¿Qué significan estos tiempos severos significativos?
La escuela de nuestros tiempos no vuelve, es decir, la que transitamos cada uno de nosotros no va a volver, porque en realidad lo que se ha producido es el deterioro de las condiciones externas de la escuela. Y me parece que este es un dato, no se le puede pedir al sistema educativo lo que la sociedad no construye. Tengo más preguntas. El resultado electoral parece augurar un escenario de paridad de representación. Si así fuera, el ejercicio del gobierno requerirá acuerdo con quienes, con los gremios, los padres y las madres, los pibes en edad de tomar decisiones. Siguen las preguntas. ¿Deben revisarse los contenidos curriculares? La brecha tecnológica y de servidores que denudó la pandemia requiere de una política pública. ¿Cómo establecer un nuevo tipo de relación con los gremios? Si fuéramos gobierno, ¿qué haríamos? Y tengo más preguntas. Cuando hablo de la brecha tecnológica, los dueños de los algoritmos nos van a permitir democratizar los algoritmos. Esta es una pregunta que hay que formularse a la hora de ver el sistema educativo, porque en realidad si el libro ha desaparecido de la vida de los pibes y la fuente es la información de los servidores de Internet, los más conocidos, no hace falta nombrarlos, estamos en un problema porque los contenidos no necesariamente son validados científicamente. Eh, Creo que el terraplanismo es un indicador de esta situación. En el 2010 yo tuve la oportunidad de redactar un pequeño texto de una página en Word que voy a transcribir una parte importante. El artículo se llamaba El fraude educativo, una propuesta que busque recuperar la escuela pública de la movilidad social ascendente y que revise el actual estado de cosas facilista legalizado, es del 2010, debe definir en primer lugar la función central de la escuela, asegurar saberes significativos a los alumnos. Ese asegurar tiene una contrapartida desde lo individual. Si el saber no se aprehende, no se consolida en cada persona, se convierte en una parodia de saber. En segundo lugar, que para que esa aprehensión del saber se concrete debe producirse en tiempo etario oportuno. En tercer lugar, ese tiempo etario oportuno requiere de un fortalecimiento de las estrategias pedagógicas didácticas en los niveles inicial y primario, particularmente en este, porque lo que no se aprende en el tiempo oportuno se constituye en un demérito al futuro. El rendimiento escolar del secundario y el fracaso temprano en la universidad son indicadores incontrastables de esta afirmación. En cuarto lugar, debe asumirse que resulta impostergable imaginar propuestas institucionales diferentes para el nivel secundario que atiende a la llamada deuda interna. En quinto lugar, estas propuestas deben constituirse en garantía de aprendizaje que aseguren el libre pensamiento desde la más temprana edad, de modo que combatir las recetas mágicas y las apelaciones místicas o pseudo-místicas frente a la construcción de la propia personalidad y la integración de esa personalidad en el conjunto social. Los que sostenemos el libre pensamiento y la correlativa escuela laica gratuita obligatoria que asegura igualdad de posibilidades y oportunidades, debemos reconstruir espacios con los partidos políticos y los sectores sociales interesados en asegurar a sus hijos un futuro de igualdad y solidaridad. Esa elaboración requiere necesariamente de una amplia convocatoria que permita construir las propuestas educativas que expresan los acuerdos políticos y sociales necesarios para recuperar las mejores tradiciones históricas argentinas. Hasta ahora solo se han barrido bajo la alfombra los problemas. Estos deben ser identificados y enfrentados simultáneamente. Cuando en medio de la pandemia me tocó dar alguna lectura de ese tiempo histórico, lo terminé con esta transparencia. Triste, solitario y fanal. Cuando Homero Mansi escribió Sur Paredón y después, sabía que había en el después. Asumo que no sé qué hay en el después. Sin embargo, tengo la convicción de que ese después era una construcción colectiva
donde cada uno de nosotros, radicales todos, nuevamente contribuiremos a restablecer la movilidad social ascendente en la República Argentina. Y cierro con una frase de mi generación: el futuro es nuestro por potencia de trabajo, solía decir Roberto Arlt. Lo escribió y muchos de nosotros lo tuvimos en cuenta. Él, creo que hay que recuperar el protagonismo histórico que caracterizó a una generación. Con esto, Juan Carlos, estoy a disposición de las preguntas que vos sabés manejar mucho mejor que yo. Voy a dejar de compartir pantalla, Agustín. Estás muteado, Juan Carlos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, Bueno, no, una pregunta sencilla, pero en otro sentido que vos podés darle. Cuando hablamos del salario, ya sabemos que, digamos, por una relación de mercado donde haya un salario más interesante que trabaja en la docencia, servir a otro lado, como supuesto general. Ahora, vos, con tu visión que tenés más profunda y larga en el tema, ¿hasta dónde deteriora el mal salario al sistema? Porque hay detalles que no nos damos cuenta nosotros. a ver, el salario suele convertirse en una excusa para explicar el deterioro, que es una excusa insuficiente, porque en realidad esto es como algún viejo amigo dijo, crónica de una muerte anunciada. El sistema educativo fue armado así desde la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones, y ahí muchos radicales tenemos que dar cuenta, porque fue con nuestro voto que se produjo la transferencia de los servicios educativos. Y muchas jurisdicciones estuvieron de acuerdo sobre pretexto de que recibían las escuelas, y en realidad la transferencia se hizo sin plata. En la provincia de Buenos Aires la transferencia se hizo con 200 millones de dólares de déficit, estudio realizado en el 94 por el Comité de la Provincia de Buenos Aires que dirigía en aquel entonces Juan Chicasela. Esta cifra, si nosotros la ponemos en valores, son 200 millones al año, porque implicó la transferencia tanto de las escuelas subsidiadas como de las no subsidiadas, tanto de las provinciales, de las públicas nacionales, del CONET, de los bachilleratos, los normales, como de las escuelas privadas que están vinculadas con el sistema educativo. La jurisdicción privada, la provincia ya pagaba las escuelas primarias a través del ADENO, y luego tuvo que salir a pagar todas las secundarias transferidas. Así que yo creo que la cuestión salarial no explica las limitaciones del sistema, creo que las limitaciones del sistema, y además hay que tener en cuenta este detalle. Hay un deterioro, a ver, los docentes de nuestros chicos son hijos de polimodal y del tercer ciclo del EGB. Esto es un detalle menor, no menor, porque en realidad la formación docente de grado que acompañó la Ley Federal de Educación y que se mantuvo, eliminó la epistemología de cada una de las ciencias, y aparecieron los espacios de lo sociopolítico, los espacios de lo filosófico, con lo que en realidad la epistemología de cada de la ciencia, de la matemática, de la geometría, la didáctica específica dejó formar parte del bagaje cultural de los docentes. Y a ver, yo sufro el sistema educativo porque tengo una hija de 16 años que fue siempre a pública y que aprendió las tablas con la con la famosa, el entrecruzamiento de columnas, no como la aprendimos nosotros. Entonces la tabla de Pitágoras no está en el almacén. El pibe que va al almacén necesita hacer el proceso de abstracción para poder enfrentar el vuelto.
el cálculo del vuelto. Y esto se ha roto en el sistema, por eso hay tantos estudios que dan cuenta de esa pérdida de la capacidad de abstracción, que también tiene que ver con la pérdida de la capacidad de lectura, ¿no? Y creo que la culpa no es del estudiante, del profesorado, es del diseño curricular que se le aplica. Y que creo que esta cuestión es central y tengo mis dudas de que después del 10 de diciembre sea posible enfrentarla, gobierne quien gobierne la nación, porque las jurisdicciones provinciales son las que definen estas cosas y los padres no nos damos cuenta de esto. Así que yo no tengo una lectura optimista. Juan Carlos, Bueno, pero has dado un panorama más que interesante para quienes no estamos finamente en el tema. Otro tema que también considero importante, vos que has actuado, digamos, en la política directa, y yo también la he vivido circunstancialmente, eh, ¿cuál es el rol que le ves a los gremios? Porque no todos los gremios son un nido de maldad. Hay mucha gente que colabora y de buena voluntad y siempre, y da buenas ideas. Entonces, bueno, ¿cuál es ese rol que vos le ves en este futuro? a ver, creo que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y el que le da de comer es el gobierno de turno, que lo tienta y se dejan tentar con determinadas ventajas comparativas, por decirlo de alguna manera, del sistema. Esto por un lado. Por el otro lado, creo que los cambios que se intentaron introducir en algún momento reciente adolecieron de esta idea de que los gremios son todo Satanás. Y yo digo, no se puede entrar al Vaticano diciendo que la Virgen María es meretriz. No se puede entrar al sistema educativo diciendo que todos los docentes son fulano de tal o mengano. Creo que hay que ser inteligente y hay que separar la paja del trigo. No es una tarea fácil, porque son muchos años. En la provincia de Buenos Aires la ley de paritaria salarial se ha convertido en una paritaria pedagógica. Es decir, que el sistema educativo depende del visto bueno de algún gremio en particular. Y el nivel de afiliación es discutible, particularmente en media. Exacto. Y los docentes, ¿están preparados para afrontar el futuro? A En pesar de los realidad, cursos que están haciendo, todo. y los cursos, dime quién gobierna la jurisdicción provincial y te diré la orientación de los cursos. Si uno compara la orientación de los cursos de actualización docente entre la jurisdicción de Cava y la jurisdicción bonaerense, va a distinguir claramente el contenido de uno del contenido del otro. Y no estoy diciendo que está mal ninguno de los dos. Digo que la formación docente de grado no tiene que ver con la concepción ideológica del gobierno de turno. Creo que esto es una cuestión central. Yo alguna vez a algún candidato a presidente del radicalismo le dije que se frustró en el camino, le dije que el problema es que desde la desaparición de las viejas escuelas normales nacionales, ningún instituto superior de formación docente consiguió reemplazar el viejo compromiso de los docentes egresados de las escuelas normales con el sistema. Y creo que este es un tema no menor, porque la vieja idea de que la docencia era una vocación, que cuando el docente huele como el chico, escribe como el chico y habla como el chico, deja de cumplir la función docente, porque no es un espejo a futuro para la generación que está en la escuela. Y creo que esto es parte del deterioro de esa movilidad social ascendente. No es culpa del sistema educativo como tal, sino de las políticas globales
que rodean al sistema. El sistema no puede resolver lo que la sociedad no resuelve. Eso para mí está claro. Y todos declamamos que nuestro compromiso con la educación y con la escuela pública, pero ahora a la hora de las efectividades conducentes, diría Irigoyen, tenemos nuestras limitaciones. Y otro tema que viene siempre a colación para el desarrollo de nuestro país es el tema de las escuelas industriales. ¿Cómo ves ese tema? Que en una época fue floreciente, con un proyecto de Argentina en que iba a haber industria, luego decreció, bueno, y ahora más o menos se está volviendo al tapete. ¿Qué proyección le ves a ese tipo de escolaridad? En realidad, la proyección depende de las posibilidades de la afuera, porque yo no sirve de nada tener un título de maestro mayor de obra o de técnico químico si después no tengo trabajo. Si seguimos con el déficit habitacional y el gobierno nacional presenta como el gran logro que en 4 años entregó 100.000 casas. El déficit habitacional está de moda con el tema de los costos de los alquileres. Y en realidad hay que preguntarse si un egresado de una escuela técnica tiene posibilidades y chances de incorporarse a algún tipo de trabajo productivo vinculado con la industria, además de todos los cambios que se están produciendo con relación al trabajo en casa y toda esta historia que está dando vuelta, que en realidad es para una parte de la población, es decir, los que tienen necesidades básicas insatisfechas no van a tener muchas posibilidades en ese target, por usar un término de estos tiempos. Y el otro tema que se está planteando en estos días es el lugar que está ocupando Argentina en los rankings mundiales de educación, de la captación de los niños, de lo que le enseñan, están comparando. ¿Tenés alguna opinión al respecto? En realidad, yo creo que ya lo dije, esto es crónica de una muerte anunciada. Creo que el resultado de la aplicación durante largos años de un proceso educativo caracterizado por la inclusión misma. La inclusión sin movilidad social ascendente es un engaño a pichanga, como decía mi abuela. Y si ahora vos fueras eventualmente ministro no, mejor dicho, director general de educación de la provincia, ¿a qué tema pondrías primero en tu agenda para tratar? En realidad, yo creo que no hay un tema prioritario. Hay varios temas que están barridos bajo la alfombra. El artículo del fraude educativo lo dice desde el 2010. Estoy convencido que hemos metido bajo la alfombra un sinnúmero de problemas y creo que hay que darle respuesta a todos simultáneamente. Por eso hace falta un acuerdo político tipo la generación del 80 en la línea de lo que Jorge planteó en su charla, porque me parece que es vital acordar estrategias. A ver, mi hija mayor, que es doctora en psicología, empezó con el tercer ciclo del EGB y terminó con el polimodal. Y mi hija del medio, que es diseñadora textil, hablaba, yo le decía, querida, vos tenés que aprender a poner el culo en la silla. No te preocupes, papá, yo zafo. Y el tiempo del EGB fue el tiempo de zafar, porque los regímenes de promoción y asistencia y evaluación son cruciales a la hora de determinar si el diseño curricular es efectivamente aprehendido o no. Si yo doy la batalla por los 180 días de clase y tengo al año del ciclo lectivo y tengo un régimen de promoción y asistencia flexible, facilitador de la desconexión con la escuela, es imposible que el proceso
de enseñanza-aprendizaje tenga continuidad. José Núñez agradece haber permitido participar de la charla y se despide fraternalmente. Gracias, José. Carlos, me gustaría hacer una pregunta a Carlos. Te la hago, Verbalmente. verbalmente, como es mi Sí. costumbre. Eh, ¿Vos no pensás que la solución no sería volver al sistema anterior a esta cuestión que se planteó durante el menemismo, que se pasaron escuelas sin presupuesto a las provincias, se pasaron los hospitales, digamos, en la salud, Los en la institutos, educación? Digo, no creo, quizás vos no ves que esto no sería la solución, tener nuevamente la educación centralizada en el Ministerio de Educación de la Nación. lo que pasa que para eso necesitamos una ley nacional que retrotraiga las cosas al estado en que se encontraban antes. Y para eso hace falta el voto de los diputados de los diputados nacionales y los senadores nacionales de cada jurisdicción. No es tan simple este tema, porque hay mucha plata que llega a las jurisdicciones provinciales por la coparticipación federal, particularmente del impuesto a la soja, que entra a rentas generales en muchas jurisdicciones y que nadie sabe de dónde va a parar. En realidad, desde este punto de vista, yo no creo que se pueda volver al pasado y aprovecho la pregunta de Eduardo para despejar una duda que siempre eh, aparece. ¿Y si hacemos un congreso pedagógico en este tiempo histórico, resolvemos algo? El último congreso pedagógico, mi última charla en el observatorio de la ciudadanía fue el año pasado y hice un estudio comparativo de los dos congresos. Y en realidad el Congreso Pedagógico de 1882 dejó un sistema educativo para 50 años adelante o más. Y el Congreso Pedagógico de 1884-85, la verdad, dejó dos leyes nacionales en el periodo, en un periodo muy reducido de tiempo, porque los muchachos se dieron cuenta que con la Ley Federal de Educación y el tercer ciclo del LGB y el polimodal era imposible seguir adelante y volvieron para atrás recuperando la estructura de seis de primaria y 6 de secundaria no técnica, porque la secundaria técnica volvió a tener el séptimo año, el viejo sexto año de las escuelas transferidas de nación a la jurisdicción provincial. Eh, Creo que desde este punto de vista el Congreso Pedagógico requiere de una Argentina de otras condiciones. Si el del 84-85 nos fue relativamente mal porque no dejó zancado algunas cuestiones y porque fue invocado en la exposición de motivos de la Ley Federal de Educación, si alguno de la 24.195, si alguno se toma el trabajo de leerlo, se invoca el Congreso Pedagógico, se invoca las conclusiones de la Asamblea de Embalse, y en realidad más de uno de nosotros se quedó con un gustito amargo. Así que yo creo que la vuelta atrás es imposible, porque además el Estado Nacional ha sido desguazado a lo largo de todo este tiempo. Y no creo que el interés de las jurisdicciones provinciales, esto es lo de las fuerzas centrífugas y centrípetas que en algún momento Félix Luna acuñó con claridad conceptual propia de su sapiencia, y que en alguna medida fue tratada por Jorge Ferronato en su charla. Creo que desde este punto de vista, las fuerzas centrífugas son más fuertes que las centrípetas. No sé Yo, si con yo esto sí, contesto. yo sin necesidad, digamos, sin ánimo de entrar en una conversación, pero te pregunto, digo, más allá de las dificultades y que las comprendo y conozco lo que es la cuestión política en el ámbito legislativo y donde están los intereses creados de cada estado provincial y mucho más cuando los fondos
ingresan de una manera, digamos, por la penumbra del Tesoro Provincial, ¿no? Como para que nadie sepa cuál es el destino real. Entonces, digamos, la penumbra, sin acusar ni a nadie, ¿no? En particular, pero yendo a la idea que deja Jorge Ferronato en la charla de esta cuestión de 1880, ¿no? Eh, yo creo que entiendo lo que vos decís. Hoy donde estamos parados es casi imposible, pero yendo a lo que planteaba Jorge, de esa necesidad de acuerdo para poder lograr el progreso, cerrar filas para lograr el progreso, que el progreso sea algo posible. Creo que este tema de la educación y el volver atrás no debería ser imposible. Tendría que A ser ver, prioritario, habría que hacerlo. De yo volver soy a, de, al, yo estoy al de acuerdo con que se celebre un gran acuerdo tipo la Moncloa, que venimos diciéndolo y nunca terminamos de concretarlo. Pero el problema de la vuelta atrás me parece muy complejo. Yo creo que más fácil, si nosotros ponemos la vuelta atrás como parte integrante del acuerdo, generamos un conflicto antes de empezar. Y hay que tener en cuenta lo que Toynbee dice, la historia no se repite, es una escalera de caracol. Y si la historia no se repite, no se puede volver para atrás. Las condiciones de la generación del 80 no pueden ser recreadas, porque en realidad la Argentina ya está hecha con estas deformaciones. Es decir, y hay que ver si es pedagógicamente sostenible que los diseños curriculares sean los mismos para las provincias del NOA, del litoral, que para las provincias centrales de la zona más rica de la Argentina. Es un tema para discutir. De cualquier manera, yo no estoy cerrado a la posibilidad. La vuelta atrás, considerando volver a un Ministerio de Nación con escuelas, este, yo soy egresado de uno normal, yo soy maestro normal nacional, de la vieja modelo, del viejo modelo sarmientino. Y quizás esto no se pueda reconstruir, porque en realidad hay muchas modas pedagógicas superpuestas en el sistema educativo. Y cada maestro con su librito, y cada gestión con su contenido, y las modas pedagógicas han hecho mella en la capacidad de aprendizaje de las nuevas generaciones, además de la pérdida de la movilidad social ascendente, que me parece crucial. Carlos, aprovechando su conferencia que vas barriendo toda la provincia de Buenos Aires, ¿qué inquietudes te hace llegar la gente de diferentes lados que te han llamado la atención? Particularmente hay que decir, bueno, esto no está dentro de los cánones normales. Yo creo que hay un corte generacional que se está yendo del sistema educativo, un tipo de docente y está quedándose otro a cargo de los chicos. Yo lo dije hace un rato, cuando un docente huele como el pibe, habla como el pibe y escribe como el pibe, estamos jodidos. Y yo lo vi esto en el 97, 98 en el conurbano. O sea que ahora debe ser mucho peor. Y lo que los docentes plantean es, por un lado, se sienten desprotegidos y por el otro lado, el Estado provincial los deja desprotegidos porque no, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El decreto 2299 del 2011, que es del Reglamento General de Instituciones Educativas, nunca fue estudiado en una jornada de capacitación por los docentes del sistema. Y él es del 2011, o sea, tiene sus años. Y sin embargo eh, yo voy a Tapalqué en unos días. Hablar de un tema que no tiene nada que ver con la política educativa.
que es la temática de la responsabilidad civil en las escuelas. Los docentes se siguen haciendo las mismas preguntas, pese a que cambió la legislación en la materia. Esto es un indicador muy fuerte de la falta de actualización que tienen los docentes. Sí, ese es un tema con los viajes de egresados, que vos habías planteado alguna solución hace unos años, me acuerdo, sí, sí. Bueno, te invitaría a hacer una reflexión final, Carlos. A ver, yo lamento no tener respuestas a todas mis preguntas y preferí tirárselas por la cabeza porque el viejo maestro debe aprender a ejercitar las preguntas. Creo que las preguntas nos ayudan a buscar en nuestras cabecitas algunas respuestas y creo que no hay que esperar de la escuela lo que la escuela no puede dar. Creo que esta idea de que la escuela resuelve todo mágicamente todos los problemas, en realidad es una manera de sacarse de encima las responsabilidades paterno-filiales, por un lado, y por el otro lado, de sacarse de encima como gestión de gobierno las responsabilidades del sistema. Me parece que esto es crucial a la hora de redefinir. Tiene que haber un nuevo contrato social de la sociedad con la escuela, pero no con esta escuela, sino con una escuela rediscutida, que tenga en cuenta que no todas las organizaciones institucionales son aptas para las nuevas promociones que están cursando. Es decir, yo voy a contar una anécdota y con esto termino. Cuando yo llegué al Consejo General en 1996, un viejo Instituto Superior de Formación Docente, que no voy a nombrar, había presentado, era la época de los postítulos. ¿Se acuerdan de las capacitaciones docentes con postitulaciones? Y habían presentado un proyecto de postitulación en discapacidad social. El gobierno provincial no quiso tratarlo, porque ¿cómo iba a asumir la discapacidad social? Hoy tenemos la misma discapacidad social potenciada, porque, digamos, no hay pensamiento abstracto en muchos sectores de la sociedad. Y cuando no hay pensamiento abstracto, la discapacidad social crece. Y en realidad creo que este es uno de los temas que condicionan fuertemente a cualquier política educativa pública que se pueda tomar en adelante. Bueno, Carlos, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, te agradecemos esta charla tan ilustrada y que nace de tu conocimiento profundo de la norma y de haber caminado la provincia y ver el rostro de los docentes. Así que muchas gracias por tu disertación. A los amigos le agradecemos la participación, siempre comentamos que el que no ha podido asistir a esta reunión, le enviaremos el YouTube correspondiente y que también estará subida la charla a nuestro canal de YouTube gracias a la colaboración de nuestro técnico Agustín Sartorio. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias, Carlos. Gracias a todos y todas. No Bueno. digo todos. Gracias, Carlito. Gracias, Liliana, por estar. Eduardo. Saludos, gracias a todos. Muchas gracias. Saludos, Carlos. Saludos para todos. Gracias. Saludos, Carlos. Gracias, gringo.